Marta Reyes. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en A Fondo y con un tema prioritario, por lo menos prioritario para la sociedad en su conjunto, obviamente la sociedad civil muy activa trabajando en este tema. Y es que el tema de seguridad, ejército en las calles, el regreso a los cuarteles, que si mando civil, que si mando militar, estos términos forman parte del debate público desde hace más de 15 años. Pero exactamente en esos años no hemos podido ponernos de acuerdo en cuál es la mejor estrategia que nos regrese la tranquilidad a los mexicanos. Y es más, parece que la seguridad hoy es más una bandera política o una moneda de cambio para algunos de la clase política, valga la redundancia. Hoy analizaremos todo esto en este A Fondo y para ello yo agradezco la participación, presencia y análisis y debate, espero también, de nuestros invitados. Y voy a presentarlos, primero las damas, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Querida María Elena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias, Marta y Amado. Muchas gracias. Amado Avendaño, él es periodista y también forma parte muy activa del Frente Cívico, que justamente ha manifestado su oposición a que el ejército siga en las calles. Amado, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la invitada y los invitados. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Muchas gracias, David Saucedo, especialista en seguridad. David, gusto volverte a tener en un espacio. Gracias, Marta, qué gusto saludarte. María Elena, Amado, un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias, David. Oigan, nada más rápidamente para que todos entendamos la dinámica del programa A Fondo. Se divide en 4 diferentes bloques. En cada uno iremos analizando diferentes perspectivas o diferentes aristas de lo que es el tema de seguridad, pero también de esto que se está alzando las voces en nuestro país, de que es presuntamente la militarización de la seguridad en México. Y comenzamos con el primer bloque, que me gustaría un poquito que, aunque lo hemos vivido desde hace muchos años, pues sí es un gran pendiente, me refiero al tema de seguridad. Y es que no es un asunto de este sexenio, lo cual me parece no exime de responsabilidades al gobierno federal, pero también hay que reconocer que es algo que se viene arrastrando y que no hemos podido solucionar en ninguno de los últimos 3 sexenios. María Elena Morera. Sí, mira, efectivamente, como bien lo dijiste, es un tema que tenemos cargando ya muchos años, yo diría, pues desde que empezó este siglo, y sin embargo nos hemos encontrado con que puede haber gobiernos que tengan buenas ideas, sin embargo no se ha logrado hacer una política de Estado en materia de seguridad y muchas cosas de las que construimos se fueron degradando, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se suponía que como sistema pues tenía que enlazar desde la prevención, la seguridad, la procuración y la impartición de justicia y el sistema carcelario, y pues se empezó a quedar muy pequeño, ¿no? Y yo diría que, como tú bien dices, ya lo veníamos cargando, sin embargo, todo se ha intensificado para mal en este sexenio, ¿no? Por un lado tenemos destrucción institucional, nos han quitado muchísimos presupuestos de seguridad, y en las fiscalías, y por el otro lado pues tenemos la militarización y el militarismo, que me imagino que de esto hablaremos en los siguientes bloques. Por supuesto, iremos, te decía yo, ahora sí que deshebrando, y esa palabra yo la utilizo mucho en este programa porque me parece que es lo que intentamos hacer con las diferentes voces y los temas que son tan complejos como es el asunto de la seguridad. Aquí yo le preguntaría a David Saucedo si está de acuerdo en este tema de que con esta administración se han recrudecido los aspectos que denigran la seguridad en México. Definitivamente, Marta, yo creo que las decisiones que ha tomado el actual gobierno federal en materia de seguridad pública nos hicieron retroceder en lo poco que se había avanzado, situaciones quizá deficientes. Me parece que la estrategia del gobierno federal, como se ha señalado en otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, para corregir un problema, en lugar de curar el miembro herido, lo que hacen es amputarlo. Entonces, en efecto, había un problema con la Policía Federal, creo que es de todos conocido, sin ninguna duda, pero creo que había que proceder a su depuración, a su modificación, incrementos de presupuestos, a establecer mecanismos de fiscalización, pero no a desaparecer la Policía Federal. En efecto, también tenemos un retroceso en el tema presupuestal. No tenemos como tal el recurso que se requiere para realizar labores de procuración de justicia y de seguridad pública.
Hubo un breve momento de independencia con respecto a las directrices que nos llegaban de Washington en materia de seguridad pública, pero duró nada más un suspiro. Esencialmente seguimos aplicando una agenda de seguridad que conviene a los intereses de los norteamericanos. La joya de la corona en el actual sexenio, que sería la conformación de la Guardia Nacional, un número muy importante de elementos de la Guardia se encuentran dedicados a custodiar la frontera norte y sur para evitar flujos de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Esto de acuerdo con la agenda político-electoral del presidente John Biden actualmente y hasta hace algunos años del presidente Donald Trump. Y que ahorita vamos a entrar muy bien y muy de lleno en nuestro segundo bloque al tema de la Guardia Nacional, porque me parece que es muy importante que la sociedad en su conjunto entienda muy bien. Digamos que deberíamos todos tener bien claro el motivo que surgió para crear la Guardia Nacional, pero también es importante saber cuál es la operatividad de esta institución y por qué se habla del Ejército, un poco para reforzarla. Pero vamos por pasos. A mí me gustaría hablar de esto. De acuerdo con datos del INEGI y presumidos recientemente por el gobierno federal, en el último año se disminuyeron los homicidios en 3.12%. Decía el presidente, pues sí es muy poco, pero se están disminuyendo, lo cual quiere decir que está funcionando la estrategia de seguridad. ¿Qué le responderías a estas cifras y al presidente Amado Avendaño? Mira, Marta, yo creo que el principal problema, a diferencia de ahora sí que de los dos gobiernos anteriores en los que sufrimos en carne propia, muchos de nosotros, el problema de la inseguridad es la falta de reconocimiento de la gravedad de la situación actual. El decir que vamos bien cuando tenemos alrededor de 130,000 muertos, el no aceptar que la estrategia de seguridad no funciona y la necedad del presidente de insistir en que abrazos y no balazos y de no se va a mover de ahí, es parte fundamental del problema. Cuando menos en los gobiernos anteriores sabíamos y todos reconocíamos, incluido el gobierno, que las cosas iban mal. Aquí el grave problema es no quieren reconocer que vamos mal y tratar a los seres humanos como estadística cuando el principal problema es que la gente lo está padeciendo en carne propia cotidianamente. Eso me parece que habla de una insensibilidad muy grande de parte de este gobierno. El gobierno es ahora parte de ese problema. Me voy a poner yo un poquito en los zapatos de la gente que es seguidora y que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es mi trabajo asumir todas las voces de quien nos ve tanto en contra como a favor del gobierno. El presidente decía el otro día y reconocía que el crimen organizado es una fuerza cuasi militar y que por eso había él cambiado de opinión respecto a que el ejército formara parte de las tareas de seguridad en el país, un tema que se le ha criticado mucho. Si fue promesa de campaña crítica cuando era... fue muchos años candidato, ¿verdad? Pero en alguno de los sexenios que fue candidato, una de las críticas era el tema del ejército en la calle. Él, como bandera de campaña, dijo que iba a regresar a los cuarteles a los militares, y hoy como presidente pues tiene completamente otro discurso y otra estrategia. ¿Qué justificación podremos encontrar o no, Marilena Morera? Mira, lo que sucede yo creo es que el presidente nunca cambió de opinión, ¿no? El presidente en algún momento dijo, por mí desaparecería al ejército y la marina, ¿no? Y lo que quiso hacer es precisamente formar su propia Guardia Nacional, porque como bien ya señalaba David, pues al presidente le gustó cortar con machete, ¿no? Lo que debió de haber cortado con bisturí y dejarnos la Policía Federal. Simplemente no lo hizo porque pues él quería su propia institución y con reglas además militares, ¿no? O sea, no quería al ejército, ¿no? Yo creo que sigue sin quererlo, pero sí quiere una guardia propia, y esto me parece sumamente peligroso para el país. En primer lugar, porque los militares no están hechos para trabajar seguridad pública. Mucha gente pues nos habla por teléfono a Causa en Común y nos dice, bueno, ¿por qué no están de acuerdo si tenemos esta inseguridad tan grande? Bueno, porque también los militares son parte de provocar faltas y violaciones graves a los derechos humanos, y también tanto dinero hacia el lado militar nos quita el dinero para poder desarrollar las policías. Y si bien los militares tienen algo muy bueno, que es que se han consolidado a través de 80 años, ¿no?
Nunca hemos dejado así que se consolide ninguna policía en México. La que iba mejor era la Policía Federal y la destruyeron, ¿no? Y les dijeron que se iban a ir a la Guardia Nacional y después en la Guardia, como lo presentamos el día de ayer, una investigación con varios testimonios de expolicías federales y exmilitares y marinos, algunos, muy pocos, porque es más difícil hablar con ellos. Esto, pues lo que se dan cuenta es la destrucción hacia adentro del todo elemento civil y el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en un tema que además no les interesó realmente conocer. Si ven, bueno, vamos a hablar en otro bloque sobre la Guardia, ¿verdad? Casi, vamos a entrar porque creo que es muy importante irlo ligando, pero nada más tengo una pregunta para David Saucedo respecto a lo que decías, María Elena. Decías, el presidente no quería el ejército y sigue sin quererlo. ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo, David? Sí, yo coincido plenamente con María Elena, me parece que... ¿Y por qué piensan esto? ¿Por qué sigue sin quererlo cuando vemos que cada día le da más tareas, no solamente de seguridad, sino de muchas cosas? Me parece que el presidente lo que busca hacer es una alianza de fondo con una élite, la élite militar, que él percibía durante la larga lucha que dio para llegar a la presidencia de la República. Él contempló, lo ha dicho a sus allegados, que el ejército iba a ser un obstáculo para que él pudiera primero llegar a la presidencia y después dar continuidad a su gobierno. Entonces me parece que él está generando una alianza de largo plazo, quizá el tema de seguridad que a nosotros nos interesa mucho, que a los ciudadanos les interesa mucho, en los cálculos políticos del presidente es una variable secundaria. Lo que le interesa al presidente es más bien generar una alianza de largo plazo con la jerarquía militar, les entrega la construcción de grandes obras de infraestructura, les entrega también el tema de la seguridad interior. Con esto él consolida prácticamente una nueva generación de militares que ya no son leales a las instituciones ni al gobierno de la República, sino que son leales a un proyecto político. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esta estrategia, pero que le está funcionando, me parece que en este sentido sí le está funcionando. Quizá quienes estamos del otro lado de la mesa, habrá que reconocerlo, no hemos tenido la capacidad para comunicar esto. Hemos visto recientemente cómo los militares han dejado de asumir este papel que en teoría tendría que ser neutro y han estado defendiendo más bien a un partido y a un liderazgo político. Quizá en otros países esto no se ha visto, no sea mal visto, pero en el caso de México pues es realmente muy peligroso. Creo que sí se tiene que meditar profundamente sobre esta situación. Los militares en seguridad pública no son nuevos. El general Rafael Maceo de la Concha fue procurador general de la República en los tiempos de Vicente Fox. El general José Gutiérrez Rebollo fue el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas también en el tiempo de Ernesto Zedillo. El jefe de la Policía Capitalina fue en algún momento el general Enrique Salgado, y todos ellos entregaron resultados desastrosos en materia de seguridad pública y de procuración de justicia. No veo o no me explico cómo lo que no funcionó antes, ahora sí va a funcionar. Y con estas revelaciones tan interesantes, tan importantes que acaba de hacer Penilei Ramírez y el periódico Reforma, pues queda claro que los militares no tuvieron un papel pasivo en la muerte, desaparición y encubrimiento de los jóvenes de Ayotzinapa, sino que formaron parte de este crimen de Estado y que quizá, muy probablemente, de acuerdo con lo que se dio a conocer en estas filtraciones, los restos de los jóvenes estén enterrados, algunos de ellos, dentro de los propios cuarteles militares. Es decir, este ejército que participó en un crimen de Estado ahora va a estar realizando labores de seguridad interior, pues estamos en el mundo al revés. Y que esa es una de las principales preocupaciones, me parece, de ustedes como sociedad civil activa que hablan de la militarización, que también, por supuesto, hablaremos un poquito más adelante. Pero yéndonos a este tema de desaparecer la Policía Federal e instituir esta corporación tan de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación como una promesa para combatir la inseguridad, ahora sí que a grosso modo, y parecería tonta la pregunta, pero me gustaría saber tu respuesta y la explicación, Amado Avendaño. ¿Ha funcionado la Guardia Nacional para las intenciones que prometió el presidente? Mira, a él sí le ha funcionado porque desde mi punto de vista, la Guardia Nacional, esta idea de militarizar al país, tiene que ver también con una estrategia propagandística del presidente. Él tiene el poder completo. Yo diría que la Guardia Nacional se ha convertido, o ha querido él convertirla, y pretende consolidar esto, convertirlos en una especie de servidores militares de la nación. Es decir, un ejército de a de veras,
que haga muchas labores, que esté en todos lados, que se meta en las entrañas del país, pero con una formación militar. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos en las calles a los militares? Cuando tenemos plena conciencia que la Guardia Nacional no son civiles que nos están cuidando, sino, si tú le preguntas a cualquiera, son militares. Y la idea de que son militares a los ciudadanos nos asusta. Imagínate un proceso electoral en el que veas que están pasando muchos militares por tu casa. Eso asusta. Cuando ves militares dando vueltas cerca de donde estás es porque piensas que algo pasó. Me parece a mí que buena parte de esta idea, dándole seguimiento a lo que dijo María Elena Morera, pues tiene que ver también con una parte de asustarnos, de inmovilizarnos como sociedad y de él fortalecer su imagen de un presidente todopoderoso. Aquí decías un dato muy interesante, María Elena Morera, la Constitución que tiene la Guardia Nacional. Vamos a pasar, por supuesto, al tema de en qué papel o cómo se ha relegado a los integrantes de la Policía Federal que se pasaron a formar parte de la Guardia Nacional. Pero yo leía que hasta hace el último balance, 65% de los efectivos de la Guardia Nacional provenían de la Sedena, es decir, si vemos exactamente las características como una radiografía, pues es muy difícil hablar de una corporación civil cuando gran parte, mucho más de la mitad, son militares. Y luego viene, evidentemente, la propuesta del presidente de pasar la operación, el tema administrativo, financiero, de capacitación, etcétera, a mandos militares, que creo que es lo que volvió a traernos ese debate a la mesa. Entonces, me parece importante hablar justo de lo que creo que ha sido el gran pendiente y la gran promesa también, como un elemento, podríamos decir pequeñito, pero fundamental, porque hay muchas partes de la seguridad, pero las policías, también tenemos muchos años escuchando, hay que fortalecer a las policías. Tú, María Elena Morera, con Causa en Común, has trabajado mucho respecto a la dignificación policial y a demostrar lo difícil que es trabajar en México como policía, no solamente por la falta de capacitación, sino de equipos de seguro, etcétera, y siguen relegados y ahora aún más con esta creación de la Guardia Nacional. Sí, sin duda, ya estaban en una situación precaria la mayor parte de nuestras policías. Sin embargo, ahora están en una situación de más precariedad. Por un lado, porque fondos federales que se daban, por ejemplo, para los municipios, los dejaron en ceros en este sexenio. Pero también hay otros dos factores. El segundo factor es el cinismo de los gobernadores y de los presidentes municipales, que al tener a los militares y al tener ahora la Guardia Nacional, pues se lavan las manos, como bien lo estás haciendo con tus manos, les da lo mismo y entonces si tienen éxito, pues será éxito de ellos. Si fracasan, será culpa de las Fuerzas Armadas. Y el tercer punto que creo que también es relevante es que así como la militarización a nivel federal se exponenció en este sexenio, de una forma más paulatina, pero también está sucediendo en los gobiernos estatales y municipales. Nosotros tenemos identificados alrededor de 53 mandos altos de dirección en policías y secretarías de seguridad pública que ya son militares. Y ayer en el estudio que sacó INEGI decía que en estos grupos ya hay más de 2.500 militares que se han ido con sus jefes a diferentes niveles a trabajar en las policías locales. Entonces, esto también está haciendo un cambio en la cultura de las policías locales hacia un régimen militar. Entonces, sí estamos poniendo entre la espada y la pared a los policías civiles, porque no les estamos dando espacio y además, como bien decía, llevamos 15 años hablando de que cuándo se les va a dar las condiciones necesarias. Y sí hay forma de hacer que el presidente, por lo que ya mencionaba Amado, vaya a cambiar de estrategia o de no estrategia, ¿no? Porque en realidad no está usando a la Guardia Nacional y quizás eso sea ni a los militares, los tiene de brazos cruzados, forzados, y quizá por eso tengamos un 3.2 menos de homicidios, pero también tenemos mucho más comunidades tomadas por el crimen, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos un problema grave y que además las estadísticas en México están muy mal, porque yo me pregunto de dónde salen
Por ejemplo, en el secretariado ejecutivo está el número de homicidios dolosos, o sea, asesinatos, y hay otro cajoncito ahí que dice el cajón otros delitos contra la vida, ¿no? Y ahí van metiendo también personas que han asesinado, ¿no? Entonces nos mienten por ahí, nos mienten algunos gobiernos estatales en decirnos que en su estado no pasa nada, ¿no? Y tenemos el problema de la militarización, que es un problema que nos va a traer consecuencias en la democracia, en las libertades y los derechos. Sí, un poquito el manejo de las cifras que en algún momento se evidenció con el tema de la pobreza y que pues obviamente manejaron las cosas de una forma diferente para parecer que había menos pobreza. Ahora está sucediendo lo mismo con este tema de los homicidios, sucede con los feminicidios, en fin, lamentablemente es el manejo de los otros datos que va manejando el gobierno federal. Aquí hay algo importante, con esto que estamos viendo en el país, que yo quiero dejar aquí aparte el tema que decía Amado y que coincides, Marilena, con que el presidente está queriendo formar su propia Guardia Nacional, no solamente en realidad con intereses de seguridad, pero me parece que antes habría que tocar, para terminar con el tema de los policías y la Guardia Nacional, que con todo esto que se está gestando en esta cuarta transformación, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente se está olvidando a las policías y entonces eso nos condenaría realmente a un mayor retroceso en materia de seguridad o por lo menos en materia de democracia, me parece, porque hay que decirlo y a lo mejor David nos puede explicar por qué tiene que ver la palabra mando militar, mando civil con democracia, David. ¿Por qué? ¿Cómo se lo explicarías a la sociedad? Mira, es una situación diferente a la que vivimos en México. Lo que está ocurriendo es que el gobierno federal está clonando algunos esquemas que sí existen en otros países, los carabineros en Chile, en Colombia, la Policía Nacional Colombiana. En efecto, dependen del Ministerio del Interior, pero hay que revisar cuál es la situación nuestra, la historia nacional, la manera en la que se encontró un arreglo institucional para que los militares no tuvieran participación en la vida política del país. Me parece que tratar de clonar las experiencias de Colombia sin tampoco replicar la fortaleza presupuestal que requirió la Policía Nacional Colombiana para poder enfrentar a la guerra de cárteles en ese país, pues es un sinsentido. Los carabineros en efecto estaban sujetos al Ministerio del Interior, pero Chile vivió una dictadura. Es decir, me parece que las analogías en las cuales se basa el gobierno federal para clonar estos esquemas de América Latina no son pertinentes. Y en efecto, me parece que uno, como bien señalas, Marta, coincido con tu apreciación, una de las características que pueden dar valor a nuestra democracia es justamente separar a los militares de las actividades de la seguridad interior. Pero también entiendo cuál es la lógica del presidente, no es que esté de acuerdo con ella, pero trato de tratar de dilucidar por qué esta obsesión del presidente. 3, 4 factores: 1, la presión externa, la presión de los norteamericanos; 2, la propia presión de la jerarquía militar en este sentido. Ya se habían acostumbrado a contar con un cierto presupuesto, ciertas atribuciones, una cierta presencia que no habían tenido en otros sexenios, una cierta fobia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que significaron los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y con la crisis que se generó al interior de la Policía Federal, con casos de corrupción muy conocidos que nadie podemos defender, como lo que ocurrió en su momento con Genaro García Luna, y esta alianza que trata de generar él con el ejército para poder dar continuidad a su proyecto político. Pues todas estas situaciones que llevaron al presidente a militarizar la seguridad del país, en efecto ponen en riesgo nuestra democracia. No significa que esté en riesgo ya en este momento, pero sí estamos llegando a lo que los especialistas, lo que Giovanni Sartori y otros autores llamaban como una democracia no liberal. Es decir, un régimen político que en efecto se puede renovar mediante procesos electorales, pero que no garantiza derechos humanos, que no garantiza libertades democráticas, libertad de expresión y otras libertades que tendríamos que vivir en democracia. Sí, que no recuerdo ahorita, se me fue de la institución que hizo hace poco una calificación de la democracia mexicana en donde nos bajaban de
de nivel de democracia, ¿no? Y nos ponían como un régimen que iba camino al autoritarismo. Y creo que eso es importante que la sociedad lo entienda, justamente por el tema de la consulta que el presidente está proponiendo realizar y que, bueno, violatoria a la Constitución, y por eso está buscando que sea a través de otros mecanismos, etcétera, pero que él busca legitimar sus decisiones o sus intenciones con que la sociedad fue la que lo eligió, ¿no? Entonces, me parece que es importante que la sociedad en su conjunto, pues pensemos un poquito más allá de lo que parecen espejitos a veces en este gobierno, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos un poquito más, ya así de fondo, al tema de la militarización y sus riesgos con el tema de la Guardia Nacional bajo un mando militar. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en A Fondo platicando con Marielena Morera, Amado Avendaño, David Saucedo sobre el tema de la seguridad y el riesgo de estar camino a una militarización de esta en nuestro país con pues esta nueva propuesta del presidente de seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo con esta estrategia de fortalecerla, pasarle a la Secretaría de la Defensa Nacional pues todo lo que tiene que ver con la operación, con la administración, con la capacitación de sus elementos, con el contexto de que ya en este momento el 65% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares y, como nos decía Marielena Morera, varios de los policías que operan o de los elementos de la Guardia Nacional que operan ya en muchos estados de nuestro país son militares. Entonces, aquí algo importante respecto a la propuesta o a la iniciativa del presidente que a mí me llama mucho la atención. Respecto a este tema de si... Aquí, primero lo que dijo el presidente. Con esta iniciativa no se busca militarizar al país o implementar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en México, combatiendo la impunidad y respetando de manera irrestricta los derechos humanos. Marielena Morera, ¿qué dices a esta declaración presidencial? Pues mira, el presidente miente, no se le puede decir de otra manera, no es que tenga otros datos, el presidente le miente a la población, porque me parece que la forma más fácil de entenderlo, no, yo trato así de explicárselos a muchos de mis amigos que no tienen nada que ver con este tema, es que el presidente está agandallando todos los recursos, o la gran mayoría de los recursos del país, para dárselos a los militares. Y también está agandallando un gran poder que era de otras secretarías para dárselos a los militares, ¿no? Entonces, en este agandalle, pues resulta que haz de cuenta que se está quedando como cojo nuestro país. Siempre había habido un equilibrio civil-militar en el que siempre los civiles habían mandado sobre los militares, y hay una razón de esto, porque antes de 1946 a cada rato había golpes de Estado, ¿no? Y mataban al presidente y entraba otro y luego otro. Entonces, por eso es que el sistema político de México se hizo así, ¿no? Que estuviera por encima el poder civil. Ahora, la pregunta es, ¿quién manda sobre quién? ¿No? Porque hoy parece que manda el presidente, pero ya quién sabe, ¿no? Entonces, ¿y quién sabe en los siguientes años si el presidente piensa dejar a los militares con la fuerza que hoy tienen? Bueno, entonces, ¿quién va a mandar sobre quién? Y en ese quién manda sobre quién, pues se rompen nuestras libertades y nuestros derechos, porque nunca hemos pensado igual. Los militares son muy buenos para todo el tema de sismos, para ayudar a la población, pero son muy malos en seguridad y no tienen ningún interés en aprenderla, ¿no? La visión del presidente que les señaló a los militares fue no aprendan de seguridad pública. Y eso lo vemos en el observatorio y lo puede confirmar David, que no hubo formación para los militares como policías, que tenían que haber pasado 970 horas estudiando, ¿no? Y por eso no tenemos ningún resultado, porque la Guardia no está para cuidar a la gente. Eso es importante, que entendamos todos que son corporaciones completamente diferentes
y formadas para diferentes fines y con diferentes formas de capacitarse. Entonces, el hacer esta mezcla pues está derivando en, obviamente, que no haya cohesión interna, pero evidentemente que eso se refleja en los temas de seguridad y no solamente de percepción, como a veces nos quieren manejar en algunas cifras en el gobierno federal. Amado Avendaño, ¿qué opinas de todo esto? Mira, hay una preocupación adicional en este proceso de militarización porque no es necesariamente que los militares nos estén apuntando con sus armas a los ciudadanos todo el tiempo. Lo que nos preocupa adicionalmente a todo esto es el hecho de que están empezando a tomar decisiones clave en la vida pública del país. Administran, construyen, tienen aduanas, están en las entrañas de la toma de decisiones de la administración pública en este país. Ese me parece que es un riesgo muy importante, pero no se puede comparar o no se puede hablar tramposamente de esta idea de que sí, los militares deben estar en todo porque tienen el 83% de la aprobación de la gente. Pues sí, los médicos también tienen muchísima aprobación, o los profesores, o quien tú gustes, pero el asunto es que no están capacitados para ello. Esta manera tramposa de ir metiendo a los militares a la vida pública podría correr el riesgo de que ellos sean un factor de decisión en la vida política del país, y eso no está bien en una democracia. De hecho, si podemos recordarlo, al principio el Partido Nacional Revolucionario tenía un sector militar que desapareció en coincidencia con lo que refería ahorita Marielena. Es porque a cada ratito habían golpes de Estado. El asunto en México es que estamos preocupados por ese retroceso en materia de civilidad. No tenemos nada en contra de las Fuerzas Armadas, pero no las queremos en seguridad porque no es su chamba. Aquí decía el presidente, y yo leía esta declaración porque me parece importante como contexto para lo que viene. Dentro de los puntos de la iniciativa aclara mucho y dice muchas veces que seguirá, a pesar de que tendrá el control de la Sedena, conservará su carácter civil, pero si uno revisa con detalle la iniciativa, habla de una comandancia a cargo de la Guardia Nacional, es decir, el titular sería un comandante que dice sería homologado como general de división y almirante, y que el nombramiento sería facultad exclusiva del presidente. A mí esto me parece que toca dos de los puntos que hace ratito estaban mencionando, tanto la fortaleza del ejército como el tema de una guardia exclusiva para conveniencia del presidente. ¿Tú cómo la lees, David Saucedo, este tema y este específico? No tengo la misma percepción que tienes tú, Marta. Me parece que el presidente lo que hace es tratar de encubrir con una narrativa bastante tramposa lo que en los hechos es una militarización. Él ya tomó esta determinación, está tratando de generar una mercadotecnia para poder avanzar en sus objetivos. Creo que este tema camina en tres pistas diferentes: el tema jurídico constitucional, el tema político mediático y el tema táctico operativo. Desde el punto de vista jurídico constitucional, ya hemos visto en las últimas semanas la cantidad de piruetas y maromas que se han realizado en el interior del Congreso para sacar adelante este proyecto. Desde el punto de vista mediático, creo que la piedra de toque del presidente o su jugada maestra tratará de ser esta consulta popular, en donde evidentemente la ciudadanía manifiesta un apoyo arrollador en todas las encuestas que se han emitido sobre el particular. Pareciera que la población está abrumadoramente a favor de la presencia de los militares en tareas de seguridad pública. Y finalmente, desde el punto de vista táctico operativo, ya tenemos a la Guardia Nacional, al Ejército, en una simbiosis, en una sinergia desde hace tiempo. Pero creo que el presidente capta perfectamente que la medida es impopular en círculos académicos, en ONGs, en especialistas, en los medios de comunicación independientes, y por eso está tratando de envolver esta militarización con un empaque civilista que no existe, que no es tal, que él sabe que no es así, pero evidentemente forma parte de una narrativa tramposa y con la capacidad mediática que el presidente tiene, que lamentablemente me empieza a decir no hemos sabido quebrar o contraponer. Creo que él seguirá avanzando por esta ruta. Creo que de estas tres pistas, es como en los Estados Unidos, un circo de tres pistas, va muy bien en su espectáculo, va muy bien en su show, y me parece que los resultados que vamos a tener y que conoce muy bien María Elena, porque ella ha estudiado junto con la organización que preside Causa en Común, ha detectado perfectamente que la presencia de los militares genera violaciones a los derechos humanos, genera incremento de los índices, la incidencia delictiva.
pero esto solo se percibe en aquellas ciudades y regiones en donde el ejército ha tenido una presencia muy prolongada en tareas de seguridad pública. Ahorita el ejército cuenta con altos niveles de aprobación, sí, porque no se ha tenido que desgastar en el combate a las células de crimen organizado. Cuando el ejército entre en combate, cuando entre en batalla y empiece a confrontarse con el crimen organizado, evidentemente se va a generar un desgaste que va a situar los niveles de aprobación del ejército más o menos en los mismos niveles que el ejército tiene en otros países de América Latina. Y que lo hemos estado viendo, citaban hace un momento el tema de Ayotzinapa, que me parece un lamentable caso y un lamentable ejemplo de cómo pues el crimen organizado se ha infiltrado en las diferentes esferas de nuestro país, políticas, militares, sociales, etcétera. Yo estaba leyendo un estudio del Wilson Center, una parte específica que se llama Mexico Institute, en donde hablaba justamente de los militares en tareas de seguridad y cómo sí, no solamente en este sexenio, desde hace varios sexenios, evidentemente Felipe Calderón, uno de los inicios más importantes, ha pasado a formar parte de la seguridad pública y cómo evidentemente a partir de este sexenio todavía mucho más. Y hablaba justamente del 83% de los soldados de la Sedena están desplegados en tareas de seguridad, pero contrariamente, y algo que llama la atención, es que aunque hay un mayor despliegue, hay un papel más pasivo de las fuerzas militares respecto al crimen organizado. Habla de menos confiscación de armas, menos enfrentamientos con el crimen, menos contacto con los delincuentes armados. Esto de alguna forma pues suena como un poco incongruente, y si hablamos de los resultados, pues entonces dice uno, entonces ¿para qué le insisten tanto al tema del ejército si ni siquiera está resultando? Creo que a todos nos vienen a la mente las imágenes del ejército vilipendiado en varias partes del país. María Elena Morera. Sí, mira, es lo que es inentendible, ¿no? Y ya lo decía Amado en la sección anterior. O sea, no es entendible que en realidad la razón sea para seguridad, ¿no? Lo que es entendible es que el presidente lo hace como propaganda política para sus fines personales. Y entonces utiliza a la gente para decir, pero vean, si la gente los quiere mucho, pues sí, hasta que tengan enfrente de ellos una metralla con la que los apunten para que se bajen del coche, ¿no? Y además la visión de los militares, y me parece que no hemos insistido lo suficiente o no hemos sabido explicarlo bien. La visión de los militares es tener un enemigo enfrente. La visión de un policía es tener a un ciudadano que tiene un conflicto y que tiene que resolver su conflicto. Otra diferencia enorme es que los militares no tienen capacidad de decisión propia, precisamente por cómo son educados en disciplina, lealtad y obediencia. Ellos tienen que obedecer al mando, les guste o no la instrucción que les dé, y no pueden tener una acción, hacer una acción si no se las ordenan. Y lo vemos ya ahora de manera cotidiana en las carreteras, ¿no? Donde hay un accidente y encontramos kilométricas filas porque ellos no pueden decidir por sí mismos, y de aquí a que el mando del mando y del mando les dice que pasen los coches al acotamiento y den permiso de pasar a los demás coches, pues ya pasaron 2 horas, ¿no? Entonces la visión es completamente diferente. Y sí se entiende, la gente quiere que alguien los cuide. Exacto. Pero la gente no sabe la precariedad en la que están las policías, y que lo que tendríamos que exigir a gobernadores y presidentes municipales es que preparen a sus policías no para 3 o 6 años, sino para la vida. No sé si de alguna forma lo que está sucediendo en la sociedad es, pues ya nos cansamos de alguna forma de estar escuchando ese tema de que hay que fortalecer a las policías, hay que fortalecerlas, y que de verdad pues nadie le quiere entrar al asunto, porque no es un tema sencillo, y tú lo has trabajado muy exhaustivamente en Causa en Común. El fortalecer a las policías es un tema de voluntad política, de dinero y de muchos factores alrededor que hemos visto. Nadie quiere entrarle al asunto. Entonces me parece que la sociedad mexicana ve al ejército como a lo mejor ellos sí nos van a salvar, a lo mejor ellos sí van a poderse hacer cargo de esta tranquilidad que tanto nos surge a los mexicanos. Pero tocabas este tema y yo lo quería hablar porque hace rato hablaba de la diferencia
de las dos corporaciones, no solamente las evidentes, sino también las de los esqueletos y las formaciones. Un soldado tiene ahora sí que la mira directa, por ahí dicen que un soldado la orden es matar, ¿no? En cambio el policía quiere disuadir, etcétera. Y eso me parece que es uno de los graves peligros a los derechos humanos, que es una gran preocupación que han manifestado en la sociedad civil. David, un poquito explicarle a grosso modo a la sociedad. Sí, definitivamente coincido con Amado, con María Elena, contigo. Un buen policía lo que hace es aplicar un criterio. Un buen soldado lo que hace es seguir instrucciones, seguir órdenes. Son protocolos distintos. Entonces, evidentemente, para que nuestro auditorio nos entienda, quizá los dos sean médicos, sí, pero uno es un médico dermatólogo y otro es un médico cardiólogo. Es como pedirle a nuestro dentista que haga una operación a corazón abierto. De eso estamos hablando, de una división, de una diferente manera de concebir y de tratar de problemáticas distintas. Una cosa es seguridad nacional y otra cosa es seguridad pública. Vamos a un ejemplo un poquito más aterrizado. El ejército lo que hace con estos despliegues que realiza en varios estados del país es reclutar elementos, hacer retenes, construir cuarteles, hacer un despliegue de presencia disuasiva, porque así es como se combate a otro enemigo, a otro ejército enemigo. Pero los ejércitos del narco no son ejércitos regulares, son ejércitos guerrilleros, son células móviles que salen, atacan, se esconden, se desplazan. De acuerdo con los propios manuales de la CIA, para que un ejército regular pueda destruir a un ejército guerrillero, se requiere una presencia, una superioridad de 10-1. Me parece que el ejército no está en superioridad de 10-1 frente a los ejércitos del narco. Creo que los ejércitos del narco están 10-1 por encima de las capacidades del ejército. Entonces, lo que está fallando ahí es que el ejército está tratando de atacar al crimen organizado de manera masiva. Y evidentemente eso no va a suceder. Lo vimos varias veces en Michoacán. ¿Cuántas veces el ejército se ha apoderado de regiones enteras de Michoacán? Y en cuanto salen de esas regiones, nuevamente brotan los grupos del crimen organizado. Porque al narcotráfico no se le ataca masivamente, se le ataca celularmente, con trabajo de investigación y desarticulación de células y captura de liderazgos de alto perfil, el desmantelamiento de estructuras. Pero eso no lo entiende el ejército. ¿Cuánto tiempo tardará el ejército para comprender que la estrategia de despliegue territorial y de presencia disuasiva no va a funcionar? En el entorno del presidente no hay nadie que le explique estas situaciones. Y quizá por la manera en la que nosotros hacemos estas exposiciones llenas de pasión, de vehemencia, pero con el deseo de hacer el bien y de corregir esto, quizá no hemos encontrado la narrativa para poder explicarle esto ni a la clase política ni a la opinión pública. Pero esto que están intentando ya lo han hecho en cantidad de ocasiones en el pasado, durante muchas décadas. Tratar de erradicar al narcotráfico con el ejército, lo han hecho en el número de ocasiones en Sinaloa. Y en Sinaloa seguimos teniendo a uno de los mayores grupos de macrocriminalidad del país. El otro está en Jalisco. Pues lo mismo, a los ejércitos del Mencho también se les trató de combatir con el ejército y no han podido. Tengo que hacer una pausa, regresamos con este tema y por supuesto también con el asunto de si en realidad les interesa la seguridad en el gobierno. Regresamos. Estamos de regreso, nos quedan escasos 8 minutos de programa, el tiempo realmente vuela. Oigan, dos cosas que hay sobre la mesa, tanto el permitir que el ejército siga en las calles hasta el 2028, si no me equivoco, es la propuesta en el Congreso, sí, ¿verdad? Tanto, esa es una, y esa es una de los temas, y el otro, el del mando militar para la Guardia Nacional. Y todo esto ha sido parte del debate, pero también del intercambio y los supuestos consensos y negociaciones en la clase política. Hemos visto los dimes y diretes, el truene de la alianza, etcétera. Y entonces uno de repente se pregunta si realmente interesa a toda esta clase política en sus diferentes niveles de gobierno el tema de la seguridad, o en realidad para algunos es bandera política y para otros es moneda de cambio. ¿Qué piensas, Amado Avendaño? Mira, desde luego que es lo primero que tenemos que entender. Esto no en la coyuntura de lo que pasó con el caso de Alejandro Moreno. Desde antes hay que entender que la militarización es una decisión política del presidente. El presidente le ha permitido a los mandos militares, al comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, aparecer en un mitin político en Coahuila uniformado.
el secretario de la Defensa Nacional ha dado mensajes políticos, ha hablado en favor de lo que él llama la 4T. Esto es la injerencia de los militares en la vida pública, porque si fuese de otro modo, las cosas estarían dando resultados. Mira, aquí en la página 159 del tercer informe de seguridad pública, de la estrategia de seguridad pública que se dio a conocer en abril de este año, dice que del 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2022, la Guardia Nacional realizó 207 operativos, de los cuales 180 fueron interinstitucionales, 27 institucionales, y se puso a disposición de la autoridad competente a 50 personas por el delito de delincuencia organizada, es decir, menos de uno por semana. Eso significa que la estrategia de seguridad no es lo prioritario para ellos es la estrategia política. ¿Qué piensas de esto, Marilena Morera? Sí, pues sí es una estrategia política, pero es una estrategia política que va a tener consecuencias para todos. Yo me preguntaría, ¿el siguiente presidente quiere mandar o quiere que lo manden? ¿No? Esa sería la primera pregunta para quien vaya a mandar en el país a partir del 2024. El dejar a la Guardia y dejar a la Guardia es una institución ya constitucional, pero el dejar a los militares hasta el 2028 no nos resuelve ningún problema de inseguridad, ¿no? Que nos quede muy claro. Es simplemente propaganda del presidente y querer quedar bien con ellos. El tener un mando civil en la Guardia, pues solamente podría ser si ganamos las controversias constitucionales y los amparos, que seguramente van a salir muchos sobre este cambio ilegal que hicieron en la ley los legisladores y tendrán que regresar a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Entonces, sí podría tener un mando civil, porque sería como extrañísimo, ¿no?, que esté la Guardia Nacional en manos de la Sedena, tenga un mando civil, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a actuar? ¿No? Pues va a actuar como ha actuado hasta ahorita la Guardia Nacional, que es una plena simulación y que el que manda es el general, ¿no? Con las mismas reglas que mandan en las corporaciones militares, en las instituciones militares. Y esto no es que solamente lo digamos nosotros con las investigaciones que hacemos, sino los han dicho quienes nos han dado testimonios, ¿no? Incluso un ex mayor que ayer dio un testimonio público, dijo cómo fueron forzados los elementos que entraron a la Guardia Nacional, que eran nuevos, que no venían ni de Policía Federal ni de instituciones castrenses, sino que llegaron directo a la convocatoria de la Guardia. No los inscribieron en la Guardia, los inscribieron a la Marina o al Ejército. Directo. ¿No? Entonces, ¿no? Reclutamiento forzado completamente. Entonces creo que traen una cantidad de problemas administrativos en la Guardia, que quizá por eso la llevaron hacia la Sedena. Lo único que sí me llama la atención es que el presidente la quiera adentro de Sedena, cuando en realidad no creo que les tenga sinceramente confianza, o solo porque piense que puede lograr que todo sea Guardia Nacional y que ya no tengamos ejército ni marina. Pero esto sinceramente desde los mandos militares aquí sí que no lo van a acompañar. Claro, aquí yo no quiero soltar el tema de si vemos en realidad que para el tema de la clase política, vámonos directamente al asunto quizá del Congreso, los partidos políticos, el tema de la seguridad, en este momento, justamente con lo adelantados que estamos para el 2024, esté siendo un instrumento político más que en realidad una intención de regresarnos la tranquilidad. A mí esto me está preocupando y por eso quería que formara parte de este debate. ¿Qué piensas tú, David Saucedo? ¿Qué lees en las intenciones del Congreso específicamente? Porque el presidente, hemos hablado de las diferentes intenciones que ustedes como especialistas leen, pero en la gente del Congreso, en los partidos políticos, ¿qué ves? Bueno, evidentemente le doblaron el brazo a un segmento de los diputados que se encontraban en oposición a esta propuesta, específicamente a Alito Moreno,
que con una serie de actos de corrupción que tenían perfectamente documentados y que finalmente le dieron una expresión judicial, eso permitió y permitirá, me parece que en el futuro, nuevamente que el presidente pueda avanzar en su agenda militarista de la seguridad pública. La situación del Senado es más compleja, pero como te decía hace un momento, parece que el presidente en este tablero de ajedrez que él diseñó para poder avanzar en sus intenciones, está trabajando, me parece, bastante bien en el frente jurídico constitucional desde el punto de frente legislativo. En el frente mediático me parece que su jugada maestra, insisto, será esta consulta popular a la que está convocando. Desde el punto de vista táctico operativo me parece que también camina, así que ya nos quedan muy pocas opciones, palancas para poder detener esta situación. ¿Qué podemos hacer uso? ¿De qué podemos hacer uso? Pues de hacer evidente todos los actos de genocidio en los que participó el ejército, evidenciar, por ejemplo, la participación de la Guardia Nacional en aproximadamente una veintena de ejecuciones extrajudiciales en los que se ha visto involucrado recientemente. En el caso de Ayotzinapa, pues está muy clara la participación de los militares en esta situación. ¿Qué es lo que también pudiera abonar? Pues el desgaste que va a empezar a sufrir el Ejército y la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Pero como decía Carlos Monsiváis en su momento, pues sobre este tema en particular, la mejor fórmula de ser pesimista es ser objetivos. Lo cierto es que el presidente nos está ganando la partida. No encuentro otra manera de decirlo. Creo que tenemos que generar nuevas estrategias. María Elena ha hecho una labor muy importante de convocarnos a todos para tratar de encontrar estrategias. Lo cierto es que yo salgo muy ilusionado después de cada una de estas reuniones y después al ver todas las maniobras, chapucerías, tácticas de política florentina que utiliza el presidente, pues se me va la moral por los suelos. Así que tenemos que encontrar nuevamente otras fórmulas de poder enfrentar esta situación, porque el presidente avanza y no lo hemos podido detener. La composición de la Suprema Corte de Justicia le es totalmente favorable al presidente, y con los cambios que van a venir dentro de poco, intuyo que va a tener más ministros de su lado. Y el Frente Constitucional, el Frente Jurídico Constitucional, era una de las opciones y de las alternativas para frenar esta situación de la militarización. Pero ¿qué sucede? El tema jurídico si se modifica? es muy importante, el tema del asunto de las leyes, en donde pues no se nos puede quitar de la cabeza el tema de no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Pero en fin, oigan, yo les agradezco mucho su participación en este espacio. Siempre nos quedan cosas en el tintero, pero el tiempo es tirano. Así que les agradezco mucho a los tres su participación. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y solamente como dato, con los segundos que me quedan, de acuerdo a los despliegues militares que ha habido en los diferentes sexenios con el número de homicidios, han subido los despliegues militares, pero también los homicidios sexenio con sexenio. Les dejo esa reflexión. Este programa y este espacio se despide no sin antes saludar a Joely Ramírez, a quien dejo la transmisión. ¿Qué tal, Marta? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Vamos a platicar con uno de los expertos del GIEI para saber si los familiares de los 43 estudiantes están más cerca de la justicia, en este caso que ya cumple 8 años, o de la impunidad. Adelante, gracias, Joely. Gracias a ti. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.